El barroco es un movimiento cultural y artístico del siglo XVII que se inició en Roma y surge para reforzar el poder de la Iglesia ante el pueblo. Es una época de crisis en la que, sin embargo, el arte vive un momento de esplendor. Al final del barroco encontramos al rococó, que aunque forma parte del barroco es un estilo diferente e independiente, que se despreocupa de los temas católicos y se representa más que nada en la decoración de los grandes edificios de los burgueses de la época. Barroco. El barroco está caracterizado por una época de crisis económica, política, social y moral. Es una época en la cual la sociedad mostraba una marcada diferencia entre los adinerados y los pobres. El barroco logra salir de Europa con las grandes conquistas que se dieron en América y ayudó a la evangelización de las nuevas tierras. La arquitectura. La arquitectura prevalece sobre cualquier otra manifestación artística en el efecto plástico del conjunto. A diferencia del Renacimiento, que busca la belleza de la armonía y el equilibrio, en el siglo XVII quiere asombrar con la grandiosidad y el lujo, y expresar dinamismo y apasionamiento. La arquitectura es una arquitectura llena de contrastes, ya sean cromáticos, se utilizan distintos materiales, ladrillo, piedra, mármol y bronce, o lúmicos, alternando zonas oscuras con otras fuertemente iluminadas, pero sobre todo predomina el interés por el movimiento, en plantas, alzados sobre los propios elementos aislados. Los materiales serán importantes para conseguir los efectos lúmicos apetecidos por el artista. La luz se concentrará en unas zonas mientras otras se dejarán oscuras. Así, la decoración ocupa todos los lugares, enmascara muros, etc. Los elementos decorativos ayudan a crear efectos ilusorios y teatrales. Se emplean bóvedas y cúpulas como cubiertas, pero es frecuente que éstas sean ovaladas. Sobresale en el exterior, pero en el interior es absorbida por un torbellino de figuras, pinturas o cielos dirigidos. Los arcos son variados, pero el más utilizado es el punto medio, y se utilizan pilares con fustes salomónicos y espiretes. Los tipos de edificios de la arquitectura barroca son los religiosos, que son iglesias, civiles, palacios que se embellecen con jardines y fuentes. Las construcciones principales del barroco serán las religiosas, templos, iglesias. Escultura. Características. Naturalismo. Se trata de plasmar con el mayor realismo posible las figuras y sus ropas. Para ello se utilizarán mármoles de diferente color o madera policromada. Las telas forman volúmenes con identidad propia y efectos claroscuro. Movimiento de las figuras. Predominio de las composiciones abiertas o centrífugas, en diagonal, en aspa, formando líneas sinuosas. Enorme expresividad, llegando a ser excesiva. Teatral. El rostro, las manos y los gestos corporales revelan los sentimientos de la acción, que siempre reproducen el momento cumbre, el más dramático. La escultura se hace para un lugar determinado, teniendo en cuenta la iluminación y la altura. Al cambiarla de lugar, los efectos que se quiere conseguir desaparecen. La escultura está subordinada a la arquitectura, pero forma un conjunto con ella. Materiales: piedra, estuco, alabastro y cartón. Los temas que se tratan son religiosos, apoteosis de los santos, martirio, éxtasis y alegorías, triunfo de la fe sobre el error. Se encuentran en fuentes, por ejemplo, mitológicos. En ocasiones los reyes o los nobles son esculpidos como dioses mitológicos. Exaltación del individuo, sepulcro, fugacidad de la vida y retratos, bustos, ecuestres. La pintura barroca no tuvo unas técnicas comunes, pero las obras tienen unas características comunes. Se impulsó el realismo, representar las cosas tal y como eran, incluso sus rasgos desagradables. Se usaron composiciones menos simétricas y personajes y actores poco serenos, para dar una mayor movilidad y fuerza a las representaciones. Se utilizaba una técnica llamada claroscuro. Se basaba en generalizar los fuertes efectos luminosos, es decir, que se mezclaban zonas de sombra con otras de intensa luz. Las representaciones tenían gran emotividad y los personajes mostraban los sentimientos muy intensamente. La pintura barroca se caracterizaba por los siguientes temas: escenas religiosas, retratos mitológicos, escenas cortesanas o imágenes de la vida cotidiana, aunque también empezó a desarrollarse paisajes y bodegones. Literatura. En la literatura del barroco predominan los contrastes entre luz-oscuridad, materia-espíritu, lujo-miseria. Temas: lo religioso, el mundo de los sentidos, el sueño. Forma: influencia de la pintura, luces y sombras, uso de metáforas, comparaciones y adjetivos. Dos tendencias: el gongorismo, dificultad en la forma, lenguaje muy culto y alusiones mitológicas. El conceptismo, dificultad en el contenido con gran acumulación de conceptos.
Obras religiosas reflejan un pensamiento cristiano teñido de pesimismo. Obras políticas. Quevedo es muy crítico con los gobernantes y la corrupción. Obras satíricas. Sus personajes son caricaturas, consiguen recursos cómicos mediante doble sentido y creación de nuevo vocabulario. Estilo. Frases lapidarias, juego de palabras, antítesis, elipsis. Uso magistral de la alegoría. Personajes. Presentan tipos humanos opuestos a los del Renacimiento. Deben destacar por algún mérito y cultivar la prudencia y el silencio. Obras. El Criticón es su obra más conocida, repleta de elementos de humor, ironía, crítica. Sus personajes representan